Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Estos son videos dedicados a la preparación para el examen de admisión de la UCR y el TEC. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas. Y vamos a ir a la presentación de ahorita. Bueno, recuerden un poquito el formato. En estas clases voy a trabajar unos 7 ejercicios y, y cada uno los vamos a discutir, los voy a discutir y explicar la solución, ¿ok? Para cada ejercicio yo repaso un poquito la materia involucrada ahí, ¿verdad? Entonces, como para ir recordando también materia básica y también ir viendo algunos procesos de razonamiento. Ahora, recuerden el formato de estos exámenes de admisión, que usualmente, bueno, que no se usa calculadora, ¿ok? Entonces, hay varias cosas, varios cálculos donde, bueno, tenemos que hacerlos a mano y hay que recordar un poquito cómo hacerlos. Y no solamente eso, sino estar pendientes de algún atajo para poder realizarlos. Entonces vamos a ir al primer ejercicio. Siempre léanlo, pongan pausa al video, léanlo y traten de realizarlo por ustedes mismos. ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación. De un lado tenemos varios números multiplicando y del otro lado otros números y aparece un número natural ahí del cual no se sabe más que la relación que aparece en la ecuación. Entonces, la idea de este ejercicio es decir algo con respecto a este n. Entonces, vamos a hacerlo de una manera eh, tradicional, pero para eso antes recordemos un poquito lo de potencias y cómo se trabajan las potencias con respecto a una ecuación o cómo se trabajan las multiplicaciones con respecto a una ecuación. ¿Ok? Entonces paso a la pizarra. Entonces, primero, bueno, lo más básico, ¿qué es? Que recordemos que una potencia, ¿qué significa escribir, por ejemplo, 5 a la 3? 5 a la 3 significa 5 por 5 por 5. ¿Ok? 5 por 5 por 5 son 25 por 5, que son 125. ¿Ok? Claro, no tenemos, hay muchas potencias que no se trabajan desarrollando siempre el número. Y para eso necesitamos algunas reglas de potencias. Pero bueno, sigamos con otros números. Con los números negativos pasa algo similar, ¿verdad? Menos 2 a la 2 es menos 2 por menos 2. Y recuerden que esto se multiplica así, hay que aplicar la ley de signos. Menos por menos da más, entonces el resultado va a ser positivo. Y 2 por 2 sería 4, entonces sería simplemente 4. Si fuera menos 2 a la 5, es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 5 veces, ¿verdad? Entonces, igual aplicamos reglas de potencias, par por par, negativo por negativo da positivo, por negativo da negativo, negativo por negativo da positivo y positivo por negativo da negativo. Entonces, este resultado va a dar negativo y bueno, 2 por 2 da 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. ¿Ok? Listo. Bueno, reglas de signos por aquello. No las vamos a usar ahorita, pero las reglas del signo son muy simples en la multiplicación, ¿verdad? Menos por, esto es un por, todo feo, pero es un por. Más por menos es menos y menos por menos siempre da positivo, ¿ok? Esas reglas se cumplen también para la división, ¿ok? Porque la división es básicamente una multiplicación por un número que está dividiendo a uno. Entonces, uno dice, bueno, ya recordamos eso. Entonces, en esta expresión, por ejemplo, aparece un 2 a la 11. Entonces, quiere decir que es 2 multiplicado por el mismo 11 veces. Entonces, uno no puede estar escribiendo ese tipo de expresiones, porque si yo pongo 2 a la 21, entonces tengo que escribir 21 veces 2, o sea, no. Entonces, hay que imaginárselas. Uno se imagina un paquete aquí de cosas, 21, bueno, en este caso son 11, entonces uno se imagina como 11 número 2 así como en una fila.
pero no los escribe porque si no, no nos da tiempo. Recordemos que esto es un examen que depende del tiempo. Entonces vamos a tratar de ver algunos detalles en esta expresión. En esta expresión es 2 a la 11 por 7 a la 3 por 5 a la 1 igual a 2 a la 10 por el n que no conocemos y por 7 a la 3. Primera cosa, tenemos una ecuación donde la ecuación significa que todo lo que está a la izquierda es igual a todo lo que está a la derecha. Y en este caso tenemos tres cosas multiplicando. Recuerden que un puntito lo que significa es multiplicación. Bueno, 5 a la 1 es lo más simple del mundo porque es solamente 5. Eso es eso significa 5 multiplicado por el mismo una vez, entonces es 5. Eso no aporta mucho. No sirve, no es recomendable hacer la multiplicación. Esto 2 a la 11 por 7 a la 3 por 5 y sacar el número porque es muy grande. Son muchos números los que hay que multiplicar. Ahora, de un lado de la ecuación, note que de un lado y del otro que se repite este número. 7 a la 3. Yo no sé cuánto va a dar 7 a la 3. No lo tengo en la mente. 7 por 7 por 7, pero no lo tengo en la mente. Pero da algo. Pero lo que sea que dé, son iguales. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo números multiplicando a ambos lados de una igualdad, ¿sí? Yo los puedo cancelar. Si son exactamente el mismo, yo los puedo cancelar. Y esto se me simplifica. 2 a la 11 por 5 igual 2 a la 10 por 10. Entonces, esa es la regla más importante que aplicamos aquí para las ecuaciones. Si ustedes tienen una ecuación y tienen un número aquí multiplicando a otro, cualquiera, uso letras para representar cualquier tipo de número, cualquier tipo de expresión. Y aquí obtienen, qué sé yo, otro número y la misma expresión, pero está multiplicando, ¿eh? No hay ninguna suma, no, está multiplicando. Cuando pasa eso, yo puedo cancelar. ¿Qué significa cancelar? Los puedo quitar y me queda la igualdad con la expresión con la expresión de la izquierda que me queda, con la expresión de la derecha que me queda. Lo que sea que haya ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa si el A está al revés? No importa, porque recuerden que la multiplicación en los números reales es conmutativa. Yo la puedo dar vuelta. Es decir, si hubiera escrito esto así, es igual. Yo puedo cancelar igual. No pasa nada. ¿Ok? Un ejemplo de eso podría ser, qué sé yo, 5 por x más 2. Veo una expresión ahí. Y igual a, vamos a ver, y igual a, qué sé yo, 7 más x al cuadrado más x y todo por 5, ¿ven? Entonces yo puedo cancelar este 5 con este 5 y me queda nada más esto. Quito lo que ya, quito los 5 y queda el resto. Eso es lo que significa eso. Entonces, volviendo a esto, aplicamos la misma lógica para las potencias de 2. Y uno dice, ¿cómo? Sí. Bueno, podemos hacerlo así o podemos aplicar reglas de potencia. Vamos a hacerlo de la manera que les acabo de decir. Cuando ustedes tienen factor repitiendo, entonces pueden cancelar. Entonces, acá tenemos esto. ¿Se lo imaginan? Se tienen que imaginárselo. Son como si fueran 11 cositos de 2. 2 por 2 por 2 por 11. Pero del otro lado también hay un chirrión así de puros 2. Pero ahora son 10. Entonces en el lado tengo 10 veces 2 multiplicando y en el otro 11 veces. Y por cada 2 que aparece del lado derecho, yo puedo cancelar un 2 del lado izquierdo. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos yo los puedo cancelar con algunos de estos. Voy uno por uno. Cancelo, 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 cancelo. ¿Ven? Entonces eso lo pienso rápidamente y digo, mira, puedo cancelar 10 aquí y me queda 1 aquí viviendo, porque si tengo 11 y cancelo 10, quedo con 1. Entonces quedaría 2 por 5, igual ya, aquí ya no aparece nada, ningún 2, entonces queda el n solito. Y sucede algo que nos da de una vez el valor de n.
n es 2 por 5, pero 2 por 5 es igual a 10. Entonces tenemos una respuesta muy contundente con respecto al valor de n. Vale 10. Ahora, uno dice, ok, ¿y eso qué me sirve con las respuestas? Vamos a ver las respuestas. Vamos a ver las posibles respuestas. En las posibles respuestas tenemos que la opción A, ya sabemos que n es 10. ¿Ok? Entonces, en la opción A, 10, perdón, 10 no satisface. No es cierto que es menor que 5. ¿Es que 10 es mayor estricto que 10? No, tampoco. ¿Es que 10 a la 3 es menor que 64? 10 a la 3 es 10 por 10 por 10. Cuando ustedes multiplican 10 por 10 por 10, ¿cómo es multiplicar por 10? Es multiplicar los números uno por uno y ponerle los ceros. Hay 3 ceros, entonces hay 1, 2, 3. Así es como se multiplica por 10. Entonces, 10 a la 3, o pueden ponerlo así, 10 a la 3 es 1 seguido de 3 ceros también. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. O sea, de comprender eso. Entonces, 10 a la 3 es 1000. Pero 1000 no es menor que 64, jamás nunca. ¿Ok? Lo cual ya nos queda con la última. Entonces, la última es. Pero la última, nada más verifiquemos. 10 al cuadrado es menor que 128. Sí, porque 10 al cuadrado es 10 por 10. 10 por 10 es 100. Y 10 sí es menor que 128. O sea, hago todo el detalle para que vean como todo el proceso. Eso se hace súper, hay que hacerlo súper rápido, pero no importa. Ahí le pueden poner un pantallazo y quito esto. Ok, y voy otra vez a la presentación. Ok, entonces, listo. Solamente un detalle. En esto es importante trabajar con potencias, manejar un poquito las potencias. Aquí yo razoné un poquito con lo de cancelar, así, pero en este último paso yo puedo despejar la n, porque uno lo que está tratando de hacer es despejar la n, está 2 a la 11 por 5, 2 a la 10, estoy tratando de despejar la n. Entonces uno podría ya de una manera más sistemática, este está multiplicando en una ecuación, si un número está multiplicando todo a un lado, entonces yo lo puedo pasar a dividir y entonces quedaría 2 a la 11 por 5 entre 2 a la 10 igual a n. ¿Ok? Y entonces hay una regla de potencias que dice que si yo tengo potencias de la misma base en división, yo las puedo restar. Me quedo con la base y la resto la de arriba, le resto la de abajo. Entonces en este caso es 2 a la 11 menos 10 por el 5 que estaba ahí. Y 2 a la 11 menos 10 es 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Y ya ahí llegamos que 10 es igual a n. Entonces tenemos esta regla. Y bueno, y la regla que elevada a la 1 siempre da el mismo número, no importa qué número sea. ¿Ok? Estamos recordando eso también. Bueno, entonces, paso a la presentación de nuevo. Y vamos con el segundo ejercicio. Ahí está la opción D, esa fue la que marcamos. Ahora, esta está más ruda, entonces, bueno, está muy intimidante, vean qué montón de cosas. Y entonces tómense su ratito para leerla, traten de leerla y comprender lo que, si uno no la comprende al inicio, no importa, traten de comprender todo lo que puedan. ¿Ok? Recuerden que esto es todo un proceso. Entonces, vamos a hacerlo. Estaba hablando de una secuencia numérica. Yo no sé, ¿qué es una secuencia numérica? Una secuencia numérica es nada más una sucesión de números, o sea, van tirando números. A veces, cuando ustedes van diciendo números, uno puede percatarse de una relación subyacente y puede la idea es predecir. Por ejemplo, entonces, bueno, nada más unas cosas de notación. Acá U2
significa U sub 2, eso sub 2, o U sub 3, U sub 4, U sub n. U sub 2 significa el término, el primer término de la sucesión que empieza con 2, segundo término, bueno, el siguiente término que es el 3, el tercero si quieren verlo así, y el 4, cuarto término, y este, el n, significa es un término indefinido, como, no, indefinido no, que uno no conoce, pero uno sabe la fórmula, ¿ok? Es decir, este es el número 2, este es el número 3, este es el cuarto, y ese es el en la posición n. ¿Quién es n? Bueno, n puede ser 50, puede ser 100, puede ser 110, pero uno no le escribe explícitamente, sino que uno lo deja abierto. ¿Por qué? Porque uno ya tiene la fórmula. Aquí lo que dice es multiplique este número hasta llegar a este número. Y uno dice, bueno, pero aún no comprendo eso. Sí, pero vamos por partes. Ok. Entonces, veamos un poquito lo de sucesiones numéricas. Este tipo de cosas nos van a salir en varios ejercicios. Entonces, en cada uno habrá diferentes oportunidades para discutirlo. Ahí estamos, ok. Entonces, un ejemplo, que no es la que viene ahí, ok. Entonces, voy a usar la misma, pero empezando desde 1. En el ejercicio hablan desde 2, pero no importa. Esto es como para hacerles ejemplos simples. Entonces, si yo les digo, bueno, yo tengo una secuencia de números y quiero predecir el futuro, ¿ok? Entonces, quiero predecir el futuro con el término 51, por ejemplo. Así random, así totalmente. Entonces yo digo, el primer término es, el primer número de la secuencia es 1. Luego, no, vamos a usar otro número más fácil, 7. El segundo va a ser 7. El tercero, 7 y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, si uno quiere predecir, uno dice, bueno, 7 es primero 7, el siguiente 7, el otro 7, y se indica que siempre va a ser así. Entonces, quiere decir que y se pone puntos suspensivos para rellenar los campos que no estamos escribiendo, y quiere decir que en este va a ser, bueno, inevitablemente 7. Y luego, en una posición cualquiera en el futuro, que se le pone una variable para indicar que puede ser cualquiera, siempre va a dar 7. Y dice, bueno, eso estaba fácil, sí, está fácil. Ahora, si yo digo, el primer número va a ser 2, el siguiente va a ser 4, el siguiente va a ser 6. ¿Cuál es el 51? ¿Qué relación ve uno ahí? 1 va con 2, 2 va con 4, 3 va con 6. En este también es sencillo, fácil de ver, porque lo que estamos haciendo, vean que para calcular el número que va aquí, yo agarro este de aquí, 3, lo multiplico por 2. 2 multiplicado por 2 da 4. 1 multiplicado por 2 da 2. Entonces en 51, 51 por 2 sería 102. ¿Ven? Y en la posición de un n cualquiera, yo lo que tengo que hacer es agarrar el n, el número, el índice donde yo estoy calculando la posición, y multiplicarla por 2. Y eso se escribe así, 2 multiplicado por el índice. En la posición n, esa sería la fórmula general. Eso se le llama fórmula general de la sucesión. Ojo, no todas las sucesiones tienen fórmula general. Así pasa. Pero las que tienen, sí tienen que dicha, ¿verdad? No todo tiene que comportarse así súper bien, pero lo que se comporta bien, que dicha. Aquí voy a usar otra que es una regla de potencias, que sería, si la primera es menos 1, y uno dice, es negativos. Sí, y la segunda es 1, y la siguiente es menos 1, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que en la posición 51, ¿quién va? Ahí. Dice 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1. Entonces van salteados, ven. O sea, el siguiente U4 va a ser 1 positivo. U5 va a ser negativo. Entonces, vean que esto es un número impar. Es un número par. Impar, como las placas, ¿verdad? Como cuando ahora salen los carros.
par, impar, par, impar. O sea, van uno después de otro. Después de un par, va un impar, después de un impar, da un par. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hay un impar, tenemos un negativo, -1. Y cuando hay un número par, hay un 1 positivo. ¿Ven? Entonces, cuando es 51 es impar, entonces esto sería -1. Aquí ya puedo decir, bien, 51 va a ser -1. No tengo que hacer toda la tabla. Pero cuando llega la fórmula, para la fórmula se usa la siguiente expresión. Eso se ve en el cole, pero por eso lo estoy recordando. -1 a la n. -1 a la n, eso es una regla de potencias. Es 1 positivo si n es par y es -1 si n es impar. Esa es la regla de potencia. Es una regla de potencia bien conocida. -1 a la n es igual a, toma estos valores. Si esto da 1 si n es par, es un número par, y es -1 si n es impar. ¿Ok? Es decir, -1 a la 103 da -1. -1 a la 4404, 4044 daría 1 positivo. ¿Ok? Y bueno, otra regla, sí, vamos a ver vamos a hacerlo así. Bueno, sí, hagámoslo así. 0, 3, 2. Voy a poner uno más, el 4, para que vean la relación. En 4 sería 5 y en 5 sería 4. Y ahí va, 0, 3, 2, 5. ¿Qué número va en 51? Piensen en ese. Ese no es tan fácil. Está como, parece errático, pero no lo es. Bueno, ya. Entonces, eso es así. ¿Cómo hace uno para deducir este 0 de aquí? Vean que es 1 menos 1. 2 más 1. 3 menos 1. 4 más 1. ¿Ven? Entonces, en 51, ¿cómo es eso? Entonces, vean que en 1 va -1. Se le resta. En 3 se le resta. En 2 se le suma y en 4 se le suma. Entonces, en los pares se le está sumando un 1 y en los impares se le está restando un 1. Entonces, esto es un impar. Entonces, 51 es impar. Entonces, se le resta un 1, daría 50. El n general sería n más -1 a la n. ¿Por qué más -1 a la n? ¿Por qué? Porque -1 a la n da 1 si es par, entonces se suma como lo que está pasando aquí, y cuando es impar da -1, entonces se le resta 1. Bueno, mucha discusión con respecto a las sucesiones. Vamos con la del problema. En el problema dicen que la primera es esta expresión. 2 más 1 entre 2. Pero hay que pensarlo rápido, entonces hay que simplificarlo. 3 medios. La siguiente dice que es 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3. Entonces uno piensa rápido y de una vez simplifica 3 medios por 4 tercios. Y uno dice, ajá, hay una relación. La siguiente es, la fórmula que están dando es esta. Pero yo creo que ya ahí van viendo la repetición de los términos. Esto es 3 medios, 4 tercios por 5 cuartos. Vean que ya sin aplicar esta parte de aquí, ya yo sé que esto va a ser así. En 5 vamos a empezar otra vez por 3 medios. Y aquí arriba va a ir 3, 4. Aquí habría 2, 3. Aquí 5, 4. Y vean que se llega, aquí hay 4, entonces arriba terminamos en 5. Aquí hay 5, entonces arriba tenemos que terminar en 6. Y abajo sería 6, 5. ¿Ok? Entonces, así va uno. Entonces es fácil construir. Pero, ojo, hay una relación más importante. Y para eso nada más recordemos un poquito lo de las fracciones. Todo eso son multiplicaciones de fracciones.
Entonces, cuando ustedes recorremos la multiplicación de fracciones, ustedes tienen voy a hacerlo con números particulares mejor. Tengo 5 sobre 3 por 7 sobre 2. Esto se multiplica así. Bueno, no hay que hacerlo. En este caso no lo vamos a hacer, pero se puede observar, se puede ver así. El 5 y el 7 están multiplicando y el 3 y el 2 también. ¿Ok? 3, bueno, por aquello, 3 por 5, 5 por 7 es 35. Y esto sería 6. Pero aquí no vamos a hacer la simplificación así. Pero como eso siempre pasa, por ejemplo, si yo tengo 5 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 7, así. Entonces vean que este 3 de aquí se puede cancelar con este 3 de aquí y quedaría 5 sobre 7. Me dice, ¿cómo fue eso? Sí. Si quieren verlo, esto es 5 por 3 entre 3 por 7. Se cancela y queda nada más 5 arriba y 7 abajo. Cuando ustedes tienen arriba y abajo de una fracción números iguales, los pueden cancelar o quitar o no sé cómo les diga. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esto. En la 2, vean que este 3 se puede quitar con este de aquí y me queda 4 sobre 2. En la U4, este 3 se va con este 3, este 4 con este 4. Y me queda 5 sobre 2. ¿Ven? En este 5 se va así, este con este, este con este, este con este. ¿Y qué les queda? 6 sobre 2. ¿Ven? Entonces, ¿qué deducción tiene uno? Entonces uno tiene que rápidamente, yo hago el detalle, pero uno no se pone a hacer eso así, con ese detalle tan grande en examen, ¿verdad? Esto a 3 medios, vean, hay que ver la relación, 3 medios, 4 medios, 5 medios y un 5, 6 medios. Entonces, vean que todos están divididos entre 2. Ok, entonces, ¿qué relación uno ve con cómo calcula a partir del índice el número que da? Si yo tuviera con el 51 que estábamos trabajando antes, entonces vean que abajo siempre está dividido entre 2. Entonces, bueno, pase lo que pase, siempre tiene que estar dividido entre 2. Entonces, si esto es 5, aquí es 6, 4, 5, 3, 4. Entonces sería el siguiente, 52. ¿Ven? Entonces ya está. Vamos a la pregunta. Entonces dice, con base en la secuencia anterior, el valor, bueno, aquí yo me equivoqué y escribí otra cosa, es el valor de U100, perdón, equivale a, ya lo sabemos, es el siguiente entre 2, 101 entre 2, entonces es la opción D. Ahí está, opción D. Bueno, aquí no me cabe, aquí no quedó bien en la diapositiva, pero ahí dice opción D. Ok, espero que haya quedado claro. Ese es un ejercicio interesante. Vamos con el siguiente. 3. Ok. Tenemos X y Y números naturales, que son pares y son consecutivos. Ahora, con certeza, la suma de esos dos entre 2 va a ser una forma así rápida de tratar de hacerlo, tal vez, es dándose números concretos. Dos números pares consecutivos cualesquiera. Súper fáciles. 0 y 2. Bueno, podemos ser 0, 2 o agarremos cualquiera. 2 y 4. Entonces, 2 y 4. La suma de 2 y 4, 6. 6 entre 2, 3. Es un número impar. Entonces, suena que es 3 no es múltiplo de 4, no es número primo, no es número par, es un impar. ¿Ven? Entonces la opción B. Así, rápido. ¿Por qué? Porque aquí dice con certeza. Recuerden que la afirmación con certeza es muy fuerte. Lo que dice con certeza es que en cualquier caso se tiene que cumplir. ¿Qué significa cualquier caso? Aquí dice, son números naturales, pares, consecutivos. Entonces, no importa qué
par de números que si tienen dos números pares consecutivos, no importa cuáles, si algo se cumple con certeza, entonces no importa cuáles, la suma entre dos siempre va a tener una propiedad, si es con certeza. Entonces, ya agarramos 2 y 4, 2 y 4, 1 es 2 es 4, 2 es par y 4 también, y va uno después del otro. Ese es el par siguiente. Estos son consecutivos. Y bueno, ya está. 2 y 4 son 6, entre 2 da 3 y 3 tiene la propiedad de ser impar. 3 no tiene la propiedad de ser par. Entonces, ven, por ejemplo, esta se descarta. Esta no puede ser con certeza porque ya en ese caso no se cumple. Esta se descarta porque 3 no es múltiplo de 4. No está, 3 no está en la tabla del 4, entonces no puede ser. Entonces también se descarta porque no se cumple con certeza, porque para ese caso no se da. Y no es número primo porque, bueno, 3 sí es un número primo. Entonces, bueno, en ese caso solamente podemos descartar el B y el D. Entonces me dicen, oye, usemos otro caso. Usemos el 4 y el 6. 4 y 6 da 10. Entre 2 da 5. 5 es número primo y es par, es impar. Entonces, ay, joder, qué mal. Entonces, vamos con otro caso, qué sé yo, más alto tal vez. 10 y 12. 10 y 12. 10 y 12 no. 10 y 12 y 14. 12 y 14. 8 y 10. Ah, bueno, 8 y 10, ahí está. 8 y 10 son consecutivos pares. 8 y 10 son 18 entre 2. Da 9. Y 9 es un número impar. Pero no es un número primo porque se puede dividir entre 3. Entonces está muy interesante esta. Pero uno dice, pero entonces yo tengo que estar pensando todos los casos y así. No. O sea, yo traté de hacerla de tal manera que fuera, pienso yo, más sencilla, sin tener que escribir nada, solamente pensarlo. ¿Ven? Entonces, les acabo de hacer una forma de hacerlo solamente pensando. Pero hay que hacerlo rápidamente y ese es todo el detalle. Entonces, pares consecutivos. X y Y son pares consecutivos. Vamos a ahora sí hacerlo de manera más certera. Entonces, ¿qué significa par consecutivo? Pares son que son múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, 4 y 6, 10 y 12 y así. Entonces, vean que cuando son uno después del otro, si ustedes tienen uno, el siguiente es el número que ustedes ya tienen más 2. Esa es la clave para hacerlo bien. ¿Ok? Si ustedes tienen pares consecutivos, el segundo va a ser el anterior más 2. Está bien. Entonces, si yo tengo pares consecutivos, cualesquiera, entonces X más Y. Digamos que Y está después de X. Y uno dice, pero X no puede estar después. Sí, puede estar después de Y, pero no importa. O sea, como no hay ninguna naturaleza determinada para X y Y, yo puedo decir, es el Y que está después. Entonces, si el Y está después, quiere decir que esto va a ser igual a X. X está ahí normal. Pero el Y lo puedo sustituir por su valor real, que es el valor de X más 2. Ese es el razonamiento que cuenta. Ahora, ¿cómo se suman las variables? Si yo tengo dos variables con el mismo exponente, nada más se suman sus coeficientes. Y los coeficientes, bueno, sí, sus coeficientes. Y sus coeficientes son el número que está delante de ellos. Pero cuando no hay nada, son 1. Entonces esto sería una X y una X y sería 2X. Dividido entre 2. Y ahora, en una división así, esto se hace así. 2 pasa a dividir al 2 y 2 pasa a dividir al otro 2. Recuerden lo de cancelar.
esto se cancela con este se cancela, bueno, 2 dividido entre 2 da 1, entonces esto es x más 1, punto, ¿verdad? Y uno dice, y bueno, ¿y eso qué importa? Que sea x más 1. Sí, está bien, ya está, x más 1. Pero la naturaleza de x, uno se acuerda, bueno, aquí están diciendo que tanto x como y son pares. Entonces, si x es un número par y yo le sumo 1, ¿en qué se convierte? En un número impar. Entonces, ven, esto siempre va a ser un impar. Entonces, como x es par, x más 1 es impar. ¿Ok? Entonces, ojo las reglas que tuve que aplicar aquí, aquí y aquí, por aquello que no se recuerden. Y la deducción que se hizo aquí. Se sabe que x es par, entonces sumarle, si yo tengo un número par cualquiera, le sumo 1, me da el siguiente que sería impar. ¿Ok? Y las reglas que se usaron ahí en esas dos flechitas, en estas de aquí, es, si ustedes tienen una suma cualquiera y la dividen, la están dividiendo entre un número, eso se puede escribir siempre, bueno, eso significa que ese número puede dividir al primer término más el segundo. Se calcula 5 entre 5 da 1, 25 entre 5 da 5. Entonces este es el resultado. ¿Ven? O puede ser algo de este tipo. Entre 4, esto da 6x sobre 4 menos 8 sobre 4. 6x sobre 4 es 3x entre 2 porque se cancela. Se puede simplificar, el 6 tiene mitad, el 4 tiene mitad, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. 8 entre 4 es un número entero, entonces 8 entre 4 da 2 y quedaría así. Ven, esa es la regla. La siguiente regla, bueno, ahí está, ya lo hice. Eso es. Entonces, pasemos a la presentación de nuevo. Y vamos a ver si... acá está. Entonces, con certeza es un número impar. Listo, la opción B. 4. ¿Cuál es el valor de la suma de los dígitos del número 200 a la 6 más 700 al cuadrado? Entonces, eso va a ser un cálculo bueno y bueno, eso hay que hacerlo con cuidado. Para eso necesitamos suma de dígitos, ¿ok? Primero comprendamos un poquito qué es lo que nos preguntan. Yo les digo a ustedes, tengo 7125, entonces la suma de los dígitos lo que significa es, sus dígitos son los números que tengo que escribir para poner el número. Entonces sería 7 más 1 más 2 más 5. Y esto daría 15, ¿verdad? Porque 7 y 3 son 10 y más 5, 15. Ahora, si el número fuera 7 millones, bueno, qué sé yo, 7, 0, 0, 7 millones 125. Entonces, vean que hay dígitos que son 0. Entonces, si yo sumo dígitos, los ceros no me aportan absolutamente nada. Entonces, me restringo a la gente que no son 0. Y esto vuelve a darme 15. ¿Ok? Si fuera 58, no sé, no, 58, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 1. Entonces la suma de dígitos sería solamente 5 más 8 más 7 más 1. Porque los ceros no aportan. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería? 1 y 7 son 8, 8 y 8, 16, 16 y 5 serían 21. Entonces daría 21. Está 15 y así. Ok, entonces ya tenemos claro que lo que nos están preguntando eso es una suma de dígitos. Y vamos con lo que dice el problema. El problema dice que tenemos 200 a la 6. Y uno dice, ay, 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 200 a la 6 suena muchísimo. Y estos 700 a la 2 también suena muchísimo. Pero no importa.
Vamos por partes. Para eso tengo que recordar algo importantísimo. Bueno, primero, no se puede usar, bueno, siempre no se puede usar calculadora, entonces hay que usar atajos para poder hacer todo eso. Entonces, recordemos otra regla de potencia. Estamos recordando todas las reglas de potencia aparentemente. Entonces, si ustedes tienen algo así, por ejemplo, 3 por 7 elevado a la 4, ese exponente se distribuye a cada uno. ¿Ok? Es una regla de potencia. Eso se escribe así. A por B elevado a una potencia. Esto es A a la N por B a la N. La otra regla importante que vamos a tener que usar es que si ustedes tienen 3 a la 5 y lo elevan a la 3, no, vamos a la 2. Entonces, cuando tienen una potencia y una potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes. 5 por 2, 10. ¿Ok? Y se puede combinar. Bueno, eso se escribe usualmente en los libros, lo van a encontrar así. A la N elevado a la M. Entonces multiplican los exponentes. Y eso se puede combinar con la anterior. Si ustedes tienen 5 a la 3 por 7 a la 2 elevado a la 4, entonces esto es el 4 elevado a cada uno. Y esto se da 5 a la 3, se multiplican los exponentes, 3 por 4, 12, por 7, 2 por 4, 8. Bueno, eso es la regla que necesitamos recordar. Ah, bueno, y otro, nada más esto. Si tienen 10 a la 5, eso es 1 seguido de 5 ceros. ¿Ok? Siempre es así. Entonces, esto lo que hago es ponerlo de tal manera que yo pueda calcular las cosas. Dice, ¿cómo? Sí, así. El 200, dentro del paréntesis, el 200 es igual a 2 por 100. Y el 700 es 7 por 100. ¿Ok? Y el 100 es 10 al cuadrado. 10 por 10. Y hago lo mismo con este de aquí. Ahora aplico la regla de potencia elevado a la 6. Entonces esto queda 2 elevado a la 6, el 2 elevado a la 6. Ahora el 10 elevado a la 2 a la 6, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 6, 12, más 7 al cuadrado, por 10 a la 2 por 4, 4. ¿Ven? Entonces, uno dice, ok, 2 a la 6. ¿Qué pasa con 2 a la 6? 2 a la 6 yo lo puedo calcular. No es un número tan grande como para no poderlo calcular. Vamos a tratar de calcularlo. 2 a la 6. 2 a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Lo escribí bien, sí. Entonces, 2 por 2 da 4. Este 2 por 2 y este 2 por 2. 2 por 4, 4. Entonces, eso es 4 por 4 por 4. ¿Ven? Y 4 por 4, 16 con el 4 que está ahí. Y 16, 4 veces 15. Bueno, 16 es 15 más 1. Entonces, 15, 4 veces 15 por 2 son 30. Entonces, 15, 4 veces son 60. 60. Y queda 1. 1, 4 veces 4. Entonces, 64. Entonces, esto es 64 por 10 a la 12 más 7 al cuadrado, 49 por 10 a la 4. Voy a pasar de pizarra y escribir ese mismo número. Eso es 64, 10 a la 12, más 70, 49, perdón, por 10 a la, era a la 4. Entonces,
Si uno suma esos dos, bueno, voy a hacer otro ejemplo por acá. Tal vez para algunos ya es súper evidente qué es lo que está sucediendo, pero no importa, yo lo estoy haciendo de tal manera que no, si hay alguien ahí medio arrumbradillo, entonces no importa, ahí estamos para aclarar todo. Entonces, si ustedes suman dos números de este tipo, 1400 más uno muy grande, entonces de tal manera que los ceros de estos no interfieran, o sea, haya más ceros que la cantidad de dígitos de esto, entonces cuando ustedes van a sumar, es como fusionar los dos números. Ven, o sea, no pasa nada a la hora de sumar. Si el número más grande tiene suficientes ceros, es como que se fusionan. ¿Ven? Entonces, en este va a suceder algo así. Estos 64 con 12 ceros. Voy a escribirlos todos, pero no tienen que hacer eso en el examen, ¿verdad? 12 ceros, porque esto es 10 por 12 ceros. Entonces, 1 seguido por 12 ceros, entonces multiplicado por 64, 64 seguido de 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el 49 por 10 a la 4 es 49 seguido de 10 de 4 ceros. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 9, 4. Entonces ven, cuando no hay que hacer esto así, el razonamiento es muy rápido, sin necesidad de hacerlo, pero lo estoy haciendo en detalle para que vean cómo, qué es lo que uno se imagina en el razonamiento. ¿Ven? Entonces uno sabe que los ceros del 64, como son 12, van a sobrepasar a los ceros de esta parte. Ya, ahí, eso se lo imaginan así. Me dice, mira, sobrepasan esos, cuando los sumo nada más los voy a poner uno sobre otro, y como son puros ceros, yo lo que necesito son la suma de los dígitos. Entonces la suma de los dígitos es 6 y 4 fijo, y como no se van a tener que sumar el 4, no voy a tener que sumar estos dos, porque van a estar separados, entonces me va a quedar 6 y 4 seguido de 49. Y yo sumo 6 y 4, 10 y 4, 14 más 9, serían 23, ¿verdad? Que eso, ahorita vemos la respuesta. Pero esto se hace mental, ¿verdad? Si lo tratan de hacer así, van a perder mucho tiempo. Pero es eso, es mirar, sí, esto va a abarcar eso cuando va a ser más grande, cuando se suman no va a pasar nada, entonces si yo quiero sumar los dígitos no se va a afectar el 49 con el 64, entonces nada más sumo los dígitos del 64 y el 49 porque el resto son puros ceros. Punto. Y quedaría 23. Entonces, vamos a ir aquí. La opción es 3, 23, ahí está. Ahora, vamos con esto, esta es un poquito más pesadilla, pero no importa, es interesante. Vamos a leerla y, ok, listo. Entonces, hay que interpretar cada una de las afirmaciones que están ahí. Tengo dos números enteros positivos, bueno, 4, 5, bueno, no importa, pero hay condiciones sobre ellos, entonces no pueden ser cualesquiera. ¿Cuáles son las condiciones? Dice que si yo divido P entre 2, es decir, le saco mitad, dice es entero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a un número le puedo sacar la mitad y da un número entero, es un número par. Los números impares, si yo los divido entre 2, me da decimales. ¿Ok? Entonces, si yo divido entre 2 es un número entero, quiere decir que es un número par. Entonces, P es un número par. Y el otro dice, M dividido entre 3 es par. Y no es, P dividido entre 3 es par. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos ver? Eso. Bueno, si yo lo veo entre 3, me va a dar número par. Bueno, está bien. Entonces, quiere decir que esencialmente yo m lo puedo dividir entre 6 o es un número que es múltiplo de 6. Ahorita vemos por qué. Entonces, si p es un número par y m es un múltiplo de 6, si yo lo multiplico los dos, va a ser un múltiplo de 2 por 6, 12. Entonces, p por m es un múltiplo de 12. Lo escribí mal, vean, múltiplo. múltiplo de 12.
Y sería la opción B. Ese es el razonamiento rápido, ¿ok? Ahora vamos a ir con el detalle. O sea, un análisis más detallado, ¿ok? Entonces, dice que P entre 2 es entero. O sea, que no da fracción. Y el otro dice que M es un número par. Me dice, ajá. Entonces, ¿cómo se escribe? Vean, para hacerlo bien hay que escribir las cosas con ecuaciones. Traducir esto en una ecuación. Dice, ¿cómo hacen eso? Bueno, súper, súper fácil. P dividido entre 2 es entero. Entonces, quiere decir P dividido entre 2 es un número A. A porque de entero. Entonces, puedo pasar, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Recuerden que una ecuación, si algo está dividiendo a todo un lado, entonces puedo pasarlo a multiplicar, que sería P es igual a 2 por A. ¿Ven? Y ahí está, P es un múltiplo de 2, es decir, es un número par. ¿Esto cómo se escribe? M dividido entre 3 es un número par. Número par es un número que está multiplicado por 2. Entonces puedo escribirlo como 2 por B. ¿Quién es B? Alguien ahí, pero es un número multiplicado por 2, fijo, porque ahí dice que es par. Ahora, yo paso el 3 a multiplicar y me queda 6. Bueno, 2 por 3, 6. B. ¿Ven? Entonces yo sé que P es igual a 2 por alguien y M es igual a 6 por alguien. Ahora, en las opciones del problema me están hablando de propiedades de P por M. Entonces, yo multiplico P por M para ver qué cosa es usando esto que estamos aquí, que tenemos aquí. Entonces, P lo escribí como 2 por A y M como 6 por B. Y ahora las reglas para este tipo de cosas es multiplique los números, siempre es así. 6 por 2, 12. Y las letras se quedan ahí todas pegadas unas con otras. ¿Qué significa que un número sea 12 por alguien? Quiere decir que se puede dividir entre 12. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que P por M es múltiplo de 12 o que se puede dividir entre 12, es lo mismo. ¿Ok? Ese es el razonamiento. La otra forma de hacerlo ya más sistemáticamente. Entonces P por M es un múltiplo de 12 o múltiplo. No, múltiplo. Bueno, entonces ya está. Entonces sería la B. Y la otra ni las vuelvo a ver. Entonces, porque ya tenemos la respuesta que es. ¿Ok? Listo. No nos compliquemos. Vamos con la 6. Ahora la 6 y la 7. Ahorita ya les enseño cuál es la respuesta, pero no importa. Entonces, la 7 es, estas dos son de un poquito de razonamiento verbal. Entonces vamos a escribir sobre ellas. ¿Ok? Voy a anotar acá. Ok. Séneca. ¿Quién es Séneca? Séneca es un escritor de la antigüedad. Séneca es un escritor de la antigüedad. Bueno, un filósofo. Y entonces veamos un poquito qué es lo que dice. ¿Ok? Bueno, primero, vean que hay una, dice, de acuerdo con el texto anterior, bueno, ahorita vemos eso. Primero veamos qué es lo que dice, discutamos un poquito eso. Bueno, recuerden que porque como recomendación general para la parte de razonamiento verbal, bueno, en general para cualquier, para prepararse para el examen, siempre es bueno que lean. ¿Por qué? Porque al leer uno practica la imaginación, tienen que imaginarse las cosas, tienen que tratar de comprender y en ese proceso se desarrolla, se ejercita uno mentalmente. Y eso tiene consecuencias en la parte numérica también para poder mejorar sus razonamientos.
eso no solamente es importante para el examen de admisión, sino para el resto de su vida. Si ustedes dejan de leer, dejan de hacer cosas así, dejan de ejercitarse mentalmente, y en el momento que uno se deja de ejercitar mentalmente, pierde competitividad en un ámbito laboral, ¿verdad? O en su ámbito personal, no, les cuesta más tomar mejores decisiones, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos aquí lo que dice el texto. Séneca dice, no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. ¿Qué está diciendo Séneca? No entiendo nada. Bueno, lo que dice él es esto. Bueno, vamos a hacer la analogía con el árbol, ¿ok? Vamos a pensar en los árboles. Entonces él está diciendo, vea, hay un árbol ahí que se ve así todo grande, todo fuerte, todo que nada lo va a botar. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, ah, ese árbol es fuerte, es firme, es consistente, puede usarse como tal vez un sinónimo. Pero cuando uno está diciendo eso, es como decir alguien es alto, alguien es pequeño. Es como una característica propia, no ganada. ¿Ok? Propia, el árbol es fuerte, es así. Entonces él lo que dice es, no, 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 no. O sea, yo veo las cosas diferentes, lo que dice Seneca. No es exactamente eso. O sea, puede ser más o menos así. O sea, ese es el estado ahorita. Sino que eso no es fuerte o no se ve así de fuerte. No porque haya sido así, sino que se debió a un proceso de constante azote por el viento. Desde pequeño el árbol, desde que está creciendo, si lo está azotando, entonces a cada momento los daños o lo que sea que haya esa influencia hace que el árbol al crecer se vaya reforzando, entonces se reforzó tanto que eso va a ser el resultado. Entonces no es que el árbol fue así, se creó así o se creció así porque creció así, sino porque si no hubiera pasado eso, no se hubiera visto así. Eso es lo que dice Seneca. Ese árbol se ve así de fuerte. Es así no porque creció así, sino debido a que por un proceso de constante influencia del viento. ¿Ven? Es es una cosa profunda, ¿verdad? No es tan evidente lo que trata de decir él. O también otra manera de ver lo que él quiere decir es que si ese árbol no hubiera sido azotado, no hubiera estado bajo esa influencia de viento fuerte o viento con frecuencia, azotes de viento con frecuencia, entonces en condiciones perfectas donde no existen ese azote, hubiera crecido bien, pero delgado, no se hubiera visto así, se hubiera visto más estético, qué sé yo, ¿ok? No hubiera sido un tronco así grande. ¿Ven? Eso es lo que está hablando Seneca. Entonces, ese que se ve con un tronco así no es porque no es que es firme, no es que es firme porque sí, sino que más bien es así de fuerte porque sufrió un proceso de constante azote del viento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir eso? Dice, bueno, vamos a ver qué pide la pregunta. De acuerdo con el texto anterior se puede afirmar con certeza o con certeza, tienen que estar, o sea, hay cosas que pueden ser y otras cosas que pueden ser más, no sé cómo decirlo así. Entonces, el autor le otorga a las dificultades un carácter porque viento azota con frecuencia, eso se asocia con una dificultad, árbol es una persona, ¿verdad? Esa persona es fuerte tiene un temperamento fuerte, bueno, no temperamento, no, un carácter, una personalidad eh, eh, fuerte, batalladora. No, yo creo que eso no existe, pero no importa. En fin, las dificultades son carácter creador, que crean, la dificultad crea, yo creo que eso no. Formador, parece que sí,
va formando, porque dice que es el viento, el azote con frecuencia que hizo que el árbol fuera firme y consistente. O bueno, que es así, como tiene las propiedades de fortaleza que tiene. Eso es viable, formador. Regenerador, las dificultades regenerador, bueno, eso, o sea, cuando uno, bueno, cuando el viento azota y llegó a eso, quiere decir que hubo una regeneración, pero está ahí más o menos. Fortalecedor, sí, para mí eso es válido, pero es más válido que las otras que fueron más o menos válidas. ¿Ok? Y constructivo, tanto conformador, regenerador y constructivo tienen como la misma matiz. ¿Ok? Son válidas, pero fortalecedor va más, porque estamos hablando de algo fuerte. El árbol es fuerte. ¿Eh? Entonces, ese azote con frecuencia hizo no solamente una cuestión formadora, regeneradora, constructiva, sino algo que lo hizo más poderoso. ¿Ven? Entonces, bueno, eso tira que sería la D. Listo, esa es la que es la más importante. Igual eso lo pueden, bueno, ya yendo más allá, eso lo pueden agarrar para sus propias vidas. No es que tengan que meterse en cualquier dificultad para decir, no, yo quiero ser más fuerte, entonces me voy a meter en los problemas que me encuentren. No, no es así. Pero, pero sí es cierto que inevitablemente en cualquier situación, en cualquier tipo de vida que uno tenga, siempre va a pasar por dificultades, para quiera uno no. Y siempre, bueno, con respecto uno va creciendo, con respecto pasen los años, la edad con la edad, las cosas que uno tenga que pasar son diferentes. Por ejemplo, qué sé yo, cuando ustedes ya se quieran formar una familia o las dificultades de ya que se en la misma convivencia de pareja o en los trabajos o en el mismo colegio. Hay ciertas cosas, yo no sé, cuando a ustedes les pasa algo que les afectó, tal vez cuando les vuelve a pasar, o bueno, lo evitaron, o si es algo que no se puede evitar, la próxima vez como que ustedes dicen, no, pero esto ya no me afecta tanto. ¿Eh? Entonces, siempre hay que ser así, hay que ser consistentes y no dejarse dominar por esas fortalezas para llegar a ser un arbolito fuerte. Bueno, vamos con la siguiente de estas, ¿verdad? La 7. Entonces, léanla con atención y bueno, ya está, listo. Ok, vean que hay una descripción de un proceso, luego hay afirmaciones. 3. Ok, una descripción, 3 afirmaciones y la pregunta dice, es de estas afirmaciones, de estas 3, ¿cuáles hacen que lo que se haya dicho aquí, sea falso? Y uno dice, ¿cómo? Sí. Imagínenselo así. Imagínense un testimonio de alguien. Ay, vieran que yo fui a la esquina y chocaron 2 carros con una bicicleta y sale un muchacho volando y la cosa y así. Entonces, la grabación de una cámara puede hacer que lo que haya dicho esa persona sea falso o, o sea verdadero, ¿verdad? Si la cámara no grabó exactamente lo que dijo la persona, entonces hace que lo que haya hecho ella sea falso. Entonces, y bueno, y uno asume que lo de la cámara es verdadero. Entonces, esto es más o menos el mismo resultado. Si yo asumo que alguna de estas es verdadero, podría pasar que contradiga eso y contradecirlo quiere decir que lo haga falso. Ese es el razonamiento en la pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a leer cuál es la afirmación que se dice aquí. Si alguien sabe andar en bicicleta, ok, alguien sabe andar en bici, podemos hacer sin problemas la analogía a nuestros procesos de cuando uno aprendió a andar en bicicleta. Si hay alguien ahí que no sabe andar en bicicleta, no importa, no importa. Yo no sé nadar, entonces todos tenemos algo que nos hace falta. Entonces, si alguien sabe andar en bicicleta, dice, es porque ha pasado un proceso de aprendizaje.
durante el cual ocurren muchas caídas. No obstante, llega el momento en que el aprendiz es capaz, o sea, llega un momento en que aprende a andar en bicicleta, ¿ok? A pesar, o sea, hay un proceso, puede uno caerse, pero llega un momento en que aprende, ¿ok? Vamos a sintetizar. Entonces, otra vez, una persona que sabe andar en bicicleta es porque ha pasado un proceso de aprendizaje, tal vez o pueden haber, en el cual pudieron haber ocurrido muchas caídas, pero llega un momento en ese proceso de aprender en el cual ya sabe andar en bicicleta y ya asunto superado, ¿ok? Y siempre pasa, no es como que uno aprende, yo no creo que sea creo que no existe una persona que uno diga, pucha, ya aprendí a andar en bicicleta y al mes se me olvidó. No, mira, es que se me olvidó andar en bicicleta, yo agarro esa hora me caigo, ¿verdad? No se puede, yo creo que no se puede. Ok, entonces, primero, dice el aprendizaje, vamos a ver, el aprendizaje no requiere de tiempo. Si fuera así, supongamos que eso es cierto. El aprendizaje no requiere tiempo. Eso es una verdad absoluta. Suponemos que es una verdad absoluta. Entonces ahí entra en contradicción con lo que acabamos de decir. Porque están asociando el aprendizaje, dice, es un proceso de aprendizaje durante el cual pueden ocurrir muchas caídas, no obstante llega el momento en el cual, ven, o sea, todo eso está hablando de tiempo. El aprendizaje toma su tiempo hasta lograrlo. Y aquí está diciendo lo contrario. El aprendizaje es instantáneo, como una película de superhéroes. ¿Ok? Entonces, listo. Esta entra en contradicción. Con esta dice que lo que está aquí es falso. ¿Ven? Ahora, la segunda, en todo aprendizaje pueden ocurrir equivocaciones. Si eso fuera una verdad absoluta, ¿hace que esto sea falso? No, porque aquí dice, sí, pueden ocurrir caídas, equivocaciones, está bien. Entonces, esta no contradice. Algunos procesos, algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse. Es cierto, puede pasar que, bueno, haciendo, eso es lo que dice aquí es, algunos procesos no tardan mucho tiempo en completarse. Si eso fuera una verdad, entonces dice algunos, pero eso no dice que todos. Entonces pueden haber otros que tarden. Y aquí está diciendo que el andar en bicicleta podría tardar un poquito, hay caídas de la cosa. Entonces no entra en contradicción, no contradice porque él no dice todos. No, esa afirmación no dice todos, dice algunos. Entonces, está bien, esto sí puede seguir existiendo sin ningún problema. Entonces, la que hace que sea falso es esta, entonces solo la A, porque las otras no. Respuesta, no. Bueno, entonces, lo mismo para este tipo de exámenes de admisión. Por eso la preparación para esos exámenes es tan importante. No se frustren. A veces uno dice, pucha, es que no sé las cosas, no sé, pero bueno, no importa. Hay que seguir haciendo ejercicios como locos. Entre más ejercicios haga uno, más experiencia agarra. Es como andar en bicicleta. Por ejemplo, si hay un tipo de ejercicio que uno sabe hacer, hay que hacerlo, y uno termina aprendiendo cómo hacer ese tipo de ejercicios y ya cuando sale en el examen, yo no dice, pues, ya lo sé hacer. Entonces, ya se hace y punto. Ven, no hay nada del otro mundo en eso. Ahora, igual para la gente que les va muy bien, o sea, la gente que hace prácticas, el otro día escribieron que que alguien le fue muy bien una práctica del TEC, genial, pero recuerden que están en un examen competitivo, no solamente son ustedes que quieren entrar a la carrera, hay un montón de gente, y puede ser que por esa forma de confiarse, bajaron 20 puntos en el examen y esos 20 puntos menos hicieron que quedaran por debajo del corte necesario y ya no entraran a la carrera que quisieron, a pesar de haber tenido la capacidad de haber obtenido una nota más alta. ¿Ven? Entonces, no aflojen, mismo si son muy buenos, entonces no aflojen, traten de practicar lo más posible y listo. Bueno, recuerden que este es el lugar donde estoy sacando las preguntas por ahora. Y eso sería todo por esta clase. Muchas gracias y pónganle bastante bonito y chao, éxitos con los estudios.